Muy buenos días, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Bienvenido al programa Comenzando tu Día con Dios. Hemos estado hablando en los últimos programas sobre la necesidad de orar y no desmayar. Literalmente, cuando tú lees las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar esto. Dios nunca ha extendido su mano, sino en respuesta a un clamor, a una oración, a un acto de fe. Sin oración no habrá intervención divina en nuestras vidas. Es un principio que Dios ha establecido, que Él responde al clamor. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo desconocido, lo que no es revelado a los normales, solo puede ser encontrado por personas que tienen una vida de oración. Hay muchas personas en el día de hoy que están experimentando diferentes situaciones, adversidades, limitaciones financiera, espiritual. Mucha gente se siente estancada, se siente que no avanza, que por más fuerza que hace, sigue estacionado en el mismo lugar. Personas que cadenas invisibles lo atan, lo ligan y no pueden ser libres. Es tiempo de entrar en intercesión, en oración, en búsqueda de Dios. Dios es un Dios que siempre está disponible para dejarse hallar de aquellos que están interesados en encontrarlo. Quiero hablar sobre la historia en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1. La Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, por lo cual Dios los entregó a los madianitas por 7 largos años. La Escritura dice que en ese transcurso de 7 años sufrieron, pasaron hambre, se hicieron pobres, se empobrecieron, vivieron en grandes necesidades. La Escritura dice que se escondían en cueva porque temían a Madián, no tenían el valor, la valentía para enfrentarlo, pues Dios no estaba con ellos. Y durante ese periodo de 7 años, Dios nunca intervino para librar al pueblo que él amaba, al pueblo que él ama, a los hijos de Israel. No intervino. Y esa es una lección que nos hace pensar. Dios prometió a Moisés que ese era su pueblo, el pueblo amado de Dios, la niña de los ojos de Jehová. Sin embargo, Dios le ve sufriendo, ve que los madianitas lo están golpeando, empobreciendo, robándole el fruto de su cosecha, y aún así Dios no interviene. Dios no es movido por el sufrimiento. Dios no es movido solo por lo que necesitamos. Él es movido cuando reconocemos y cuando nos humillamos y cuando le buscamos. Dios va a responder y se va a dejar hallar de todo aquel que le busque con todo su corazón. He estado hablando sobre este libro porque tienes que orar, ¿verdad? Que ya lo tenemos disponible en Amazon. Y he estado tomando algunos partes de este libro para compartir con ustedes. Él es el Dios que observa. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En una oportunidad Israel había pecado, lo que ya yo había comentado, y por un largo tiempo estuvo el pueblo en este cautiverio. Además, los hijos de Israel no solo vivían en la miseria, en la pobreza, sino un espíritu de temor se había empoderado de ellos, pues vivían en cuevas, en catacumbas, estaban asustados, no tenían valor para enfrentar a los madianitas, defender su tierra. Sin embargo, la Biblia establece en ese capítulo que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Dios le envió un profeta. Este profeta trajo voz de Dios, trajo la voz de Dios actualizada, la voz de Dios en el hoy, en el momento. Y le dijo que tenían que cambiar, arrepentirse. Y es ahí luego que aparece el ángel de Dios a un joven llamado Gedeón y comienza a animarle y hablarle para que enfrente a los madianitas. La historia termina diciendo que Dios le dio victoria a todo Israel, tanto que vencieron a los madianitas y recuperaron todo lo que habían perdido. Todas estas victorias y todos estos beneficios que Israel comenzó
a vivir, a experimentar, vino después de que ellos clamaron. Después de la oración, Dios envió profeta. Después que oraron, Dios envió el ángel de Dios, de Jehová. Después que oraron, Dios levantó a Gedeón. Después que oraron, Dios venció a los enemigos y Dios le dio una gran victoria a todo Israel. Pero el centro del mensaje y la clave aquí es cuando los hijos de Israel clamaron a Dios por causa de Madián, Él les envió palabra de Dios. Esa es la clave. Cuando los hijos de Israel clamaron, ¿qué hubiese pasado si los israelitas no claman? Hubiesen estado experimentando lo que estaban experimentando por los últimos 7 años. Nada. Dios no iba a intervenir. Ese es el riesgo a lo cual nos enfrentaremos cuando descuidamos nuestra vida de oración, cuando no clamamos a Dios. Proverbio dice, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Una de las claves del profeta, ¿verdad? La Biblia lo llama profeta, patriarca, rey David, era que él siempre consultaba a Dios antes de ir a una batalla. Él oraba a Dios y Dios le daba la respuesta de lo que tenía que hacer y la estrategia de cómo vencer a sus enemigos. La oración no solo te va a ayudar a tener una comunión con Dios. La oración también va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu espíritu, tu interior va a entrar en una armonía con la presencia de Dios a tal punto que tendrá como fruto paz, tranquilidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice, por nada esté afanoso, sino sean presentado vuestras peticiones delante de Dios en ruego y oración. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Tú debes de entender que la oración es uno de los alimentos para tu interior, para tu espíritu, para tu ser espiritual. El entrar en contacto con Dios cada mañana en oración y con la palabra de Dios te va a ayudar a trascender, a tener calma en medio de la tormenta, a tener la sabiduría para actuar de forma favorable a los proyectos que Dios te ha dado. Cuando te levantas cada mañana a encontrarte con Dios, con su palabra, Dios derramará sobre ti la sabiduría que necesites para poder avanzar en esta vida. Y es por eso que te quiero animar. Si tú puedes, léete hoy mismo esta historia del libro de Jueces, capítulo 6 en adelante. Lee la historia y vas a encontrar cómo el clamor y la oración trajeron el poder de Dios a Israel, y el poder de Dios lo liberó de la esclavitud, del yugo que tenían los madianitas sobre el pueblo de Israel. Y creo firmemente que cuando oras e invocas el nombre de Dios, cuando buscas a Dios cada mañana con todo tu corazón, Dios traerá liberación y cosas que están atadas en tu vida se van a desatar. Negocios que están trabados, que no se dan, que siempre hay un obstáculo, vas a notar cómo va a encontrar camino para que las cosas sucedan. Hay muchos testimonios que yo pudiera contar de la oración, pero muchísimo. Y uno de ellos es que Dios, cuando tú oras e invocas a Dios, Dios va a remover los obstáculos que el diablo ha puesto para que tu negocio no crezca, para que tu familia no sea unida, para que tu iglesia no se expanda. La oración es algo maravilloso. La oración pertenece a la eternidad. Y digo que pertenece a la eternidad porque la Escritura señala y registra que Jesús en este momento está intercediendo por nosotros en la eternidad. La oración trasciende tiempo y espacio. Por eso es que no negocié con nada ni con nadie el tiempo de estar con Dios. Espero que estas palabras te animen y que hoy mismo comience esa nueva temporada de invocar, de buscar a Dios con todo tu corazón. Dios te bendiga muchísimo y que pase un día hermoso, lleno de la sabiduría y la gracia de Dios. Bendición.